La música es una fuerza poderosa, de carácter universal, que además tiene la habilidad de sanar el alma. Al menos así lo creemos muchos, entre ellos José Brito, que en 2011 creó la iniciativa Barrios Orquestados, un proyecto que llevaba ya un buen tiempo gestándose en su cabeza. Si todos los proyectos musicales son siempre dignos de elogio, este lo es mucho más, porque lo que Brito planteó fue acercar la cultura a los barrios más marginales, ofreciendo formación musical gratuita a niños y jóvenes de estas zonas, acostumbrados históricamente a ser dejados de lado. Hoy hablaremos con José Brito de la importancia de Barrios Orquestados y de su crecimiento, ya que nació en un barrio de Las Palmas de Gran Canaria para luego extenderse hasta lograr incluso alcance internacional. Reflexionaremos sobre la necesidad de democratizar la cultura y el peligro real de perder todo lo conseguido si como sociedad no nos volcamos en defender estos ideales. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. Como todos los grandes proyectos, Barrios Orquestados nació como un sueño, el de su creador, José Brito, que allá por 2005 imaginó un mundo en el que los niños de las zonas más desfavorecidas de repente encontraban en la música una válvula de escape para mejorar sus vidas. Y además aprenderían a usar el violín, uno de esos instrumentos que siempre parece reservado a las clases más pudientes. La realidad a veces camina con lentitud, así que Brito tardó 6 años en poder poner en práctica su idea. Lo hizo de un modo humilde, centrándose en el barrio de Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria, sin grandes medios y con la ayuda de quienes compartían su visión de que la música tiene un increíble efecto transformador. Su esfuerzo tuvo recompensa, porque Barrios Orquestados comenzó a crecer y a expandirse. Y lo que podía haber quedado como una emotiva nota a pie de página, aún persiste, escribiendo emocionantes nuevos capítulos en un libro que, esperemos, aún está muy lejos de finalizar. ¿Sabes, José, que en los 60, 70, con un mundo muy convulso, guerras calientes y frías, estaba el movimiento hippie y una de sus creencias era que la música podía cambiar y salvar el mundo? ¿Tú sigues creyendo en eso? Yo creo fielmente en eso. Creo que además en unos tiempos bastante hostiles que estamos viviendo, creo que es sanador la música. Creo que realmente es una medicina social, que por lo menos en el peor de los casos nos permite un espacio de tranquilidad, de desconexión, sin perder el norte, ¿no? Sin perder esa situación que estamos viviendo y que es nuestro tiempo, desde luego. Si te parece, vayamos a la génesis. ¿Hay una chispa, hay un momento eureka en la creación de Barrios Orquestados? A mí me gusta decir que soy la herencia, ¿no? de mis padres, de mi abuelo, de mi tío abuelo, de gente que hizo trabajo social, quizás sin sistematizar lo que estaban haciendo de una manera natural, cuerpo a cuerpo, con los ciudadanos, en aquel caso pues de un municipio como Aruca, en la zona de Bañaderos. Es decir, de alguna manera eso lo mamé desde el principio, y lo único que logré fue, de alguna manera, sí, sistematizar eso, ¿no? Es decir, intentar generar una metodología, una estructura, cosa que a lo mejor en aquella época pues no se concebía. Pero no soy el artífice en realidad de nada que no estuviese funcionando ya anteriormente. Es verdad que cuando estoy en una edad de madurez, digamos, académica y profesional, pues esa inquietud social que siempre he vivido en casa y que siempre he vivido en el barrio, pues de alguna manera iba a explotar, ¿no? Sí. Y esa explosión, bueno, fue Barrios Orquestados. ¿Y cómo fue el comienzo? ¿Por dónde empieza la cosa? Sí, realmente hay varias motivaciones. Tendría que hablar de esa infancia, ¿no? En la que estoy permanentemente conectado al
a los vecinos del barrio, porque mi padre le daba clase a todo el mundo. Sí. Y Tú eres el hijo del maestro. sí, soy el hijo del maestro y eso seré el hijo del maestro toda mi vida. Es decir, que eso no lo voy a cambiar jamás. Pero es verdad que esa conexión con ese trabajo permanente con el vecino que tiene un talento, o que ya, aunque no tenga un talento, que tiene una bulia, un aburrimiento y que de repente le puede salvar de otras cosas más tóxicas en estos barrios periféricos, como era el barrio de Las Torres, ¿no? Creo que ya eso me marcó absolutamente. Pero cierto es que cuando estoy ya dando clases en la universidad, que además tengo la oportunidad de dar clases a alumnado de trabajo social o de educación social, dentro de la especialidad de magisterio musical, empiezo a darme cuenta que algo más se podía hacer. Es decir, que si se combinasen los dos mundos, las dos facetas, éramos mucho más fuertes, ¿no? Que si estábamos trabajando por separado. Y por supuesto el elemento de mi hija que fue crucial, ¿no? El de Laura, que tenía una enorme motivación social, seguramente heredada también, como la heredé yo. La Y hija del maestro. claro, es el maestro del maestro, sí. Y yo creo que eso también fue determinante. Las personas, las voluntades son fundamentales para iniciar proyectos que al principio no tienes ni idea de la envergadura que va a tener, eso también es cierto, ¿no? ¿Y cómo fue ese aula primeriza? Pues ese aula primeriza fue muy curioso porque no nos planteamos el paternalismo de ningún tipo. Teníamos un tiempo libre, un tiempo libre que queríamos probar, a ver qué pasaba si le regalábamos nuestro discreto conocimiento dentro de las enseñanzas artísticas, de la educación musical, en algún barrio. Y nos empezamos a buscar la vida para contactar con asociaciones de vecinos, con colegios, y al final fue más la operatividad de poner en marcha algo que todavía no sabíamos muy bien en qué iba a consistir, pero sí que empezamos a establecer las bases del proyecto, a pesar de que solo pensábamos estar unos meses, que fue donde empezamos en Tamaraceite. Hice un llamamiento a los colegas del gremio Mm. para conseguir instrumentos, algo tan sencillo como ese, no esperé a buscar dinero y conseguimos 12 violines. Con esos famosos 12 violines que se nombran mucho en el historial del proyecto, lo que creamos fue dos grupos de diferentes edades, de 6 a 9 años y de 10 años en adelante, y hacíamos 2 turnos con los mismos violines para enseñarles a tocar. En un principio solo violines y viola, y Sí, después ya sí que empezamos a pedir algún esfuerzo, ¿no? con niñas y niños que no habían tenido demasiado contacto con el mundo musical, ¿no? En realidad nunca, o sea, aparte de la enseñanza de primaria, que en aquella época, quiero pensar que ha mejorado la cosa, era muy paupérrima, Sí. era muy débil y se limitaba al ejercicio de algunas canciones con la flauta, que eran directamente una tortura china. Alguien nos tiene que Eh, explicar un día lo de la flauta dulce. yo todavía sigo sin entenderlo, creo que alguien con mucha mala leche lo decidió, ¿no? Eh, Pero bueno, esos fueron los inicios. Ellos no tenían realmente conocimientos ninguno. Y de hecho, la metodología que empezábamos a crear perseguía que diésemos clase a alumnos y alumnas que no tuviesen ninguna necesidad de conocimientos previos musicales. Hola, me llamo Sofía, toco la viola y soy del barrio de La Cuesta, de Tenerife. Y mi experiencia en varios orquestados ha sido muy buena porque he conocido un montón de gente, a un montón de profesores que me han cogido mucho cariño. Y yo, por lo menos, yo cuando sea mayor a lo mejor entro otra vez en música para ser como profesora de música y todo eso. Hola, soy Lisana, yo soy del barrio de La Cuesta, toco el violín, llevo aproximadamente 4 años en barrio. Mi experiencia como violinista aquí ha sido espectacular, yo tenía un sueño de ser violinista y aquí en barrio pues conseguí todo lo que yo quería conseguir. Hola, me llamo Isabela y estoy en el barrio de La Urbe. Yo me quise apuntar a varios orquestados porque vinieron a mi colegio a presentar una pequeñita obra y me enamoré del violín. Bromeábamos con la flauta dulce, pero lo cierto es que el violín se me antoja como un instrumento bastante antipático para empezar, ¿no? Para si alguien que nunca lo ha tocado, sabemos que ya solo conseguir extraer algo que no sea un ruido, Claro. e incluso que extraer sonido, ya es un paso muy complejo, ¿no? Es muy difícil. Sí, son de los instrumentos más ingratos, ¿vale? Sí. Pero es verdad que desde ese inicio sí pensamos que había una lucha social en ello. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera todos esos instrumentos estaban muy asociados a una élite cultural centroeuropea y a una clase aristocrática que pudiente, ¿no? Entonces, llevar todos esos instrumentos de repente a un barrio periférico se me antojaba revolucionario. O sea, sin tener ambiciones del Che Guevara, ni mucho menos, pero sí que se me antojaba como algo rupturista, ¿no? Sí. Y de hecho se recibió así.
Y cuando ese proyecto pasa de ser un proyecto social, una especie de aula musical, y se convierte en una orquesta multifacética que tiene además muchas caras y muchas sedes, pero una orquesta al fin y al cabo. Desde que empezaron a reclamarnos en otros barrios, porque eso es lo que tiene el mayor altavoz de todo esto, el boca a boca, nos dimos cuenta que aquello no iba a ser para 3 meses. No sabíamos si íbamos a durar tanto, ¿vale? Sí. Pero sí que de alguna manera ya esa necesidad que tenía la gente por encontrar proyectos de integración, proyectos que permitiesen el desarrollo de sus hijos y de sus hijas, pero que además tenía desde el principio la inclusión de sus familiares en el proceso de aprendizaje, que eso también resultó bastante novedoso, que diésemos clase a sus familiares una vez por semana y a veces terminasen cantando, bueno, siempre terminasen cantando incluso ellos. Todo eso, que es en un principio solo un elemento musical, tenía una trascendencia en la vida cotidiana que ellos lo percibían. A veces no podían ponerle nombre o no sabían cómo definirlo, pero sí que me di cuenta desde el principio el potencial tan grande que tenía como elemento de reivindicación. Precisamente esa revolución también se tenía que dejar sentir en las familias. ¿Cómo recibía una familia el que las niñas, los niños estuviesen empezando con un instrumento que les era ajeno hasta socialmente, como dices tú? Yo creo que fue una de las luchas más profundas y que seguimos teniendo a día de hoy cuando explico que, que los mayores sesgos, ¿no? Las mayores fronteras no son necesariamente las económicas, que existen por supuesto, sino las culturales, las Mm. educativas. Muchas de estas familias, cuando les venían esos niños y esas niñas, es que nos enseñan de manera gratuita, nos prestan el instrumento, tienes que ir a una entrevista, ¿no? Había mucha incredulidad. Por 2 razones. Primero, por el tipo de instrumento que íbamos a enseñar cuando lo que decía, pero ¿y por qué no folclore? Que era lo que sí de alguna manera se atendía en Sí. estos barrios, o una batucada, o es decir, otro tipo de formación musical. Y podría entenderse además como algo también de aculturación, ¿no? De decir, venga, vamos a darles una cultura de verdad. No era para nada eso. Era romper esa frontera educativa, cultural, que se da por sentado que algo no es para mí, porque históricamente no ha sido para mí. Y de hecho, esa es la mayor frontera que seguimos trabajando hoy día, independientemente de que también existen otras de carácter social y económico, por supuesto. Pero había sorpresa. Y después la otra sorpresa, que es la que te quería comentar, esto de gratuidad. Parece que todo lo que es gratis no merece una atención o no es creíble o algo está fallando porque no debe ser tan importante si lo están regalando, ¿no? Entonces yo siempre les decía a las familias cuando teníamos esas reuniones, después de que venían a esa entrevista sus niños que arrastraban a su padre y a su madre un viernes por la tarde para que nosotros les explicáramos qué es lo que les habíamos mostrado en el colegio. Y les dije, no se preocupen, ya sé que hay una desconfianza y que pensarán dentro de X tiempo vendrán con la cuota. Llevamos casi 13 años, no hemos pasado nunca Sí. ni una sola cuota. Pero es verdad que les decía, qué gran y qué importante es un abrazo y no cuesta nada. Es decir, no todo lo que... Es más, les decía, las cosas que menos cuestan a veces son las más valiosas, económicamente hablando. Es decir, esa ternura que uno le da a otra persona, esa escucha, esa buena educación, no cuesta nada. Y sin embargo nos mantiene vivos y entusiasmados con una euforia casi de vida, ¿no? Me llamo Lidia, soy mamá de Gara. Ella está en el barrio de Wimo, en el grupo 2. Llevamos 3 años en el proyecto. La verdad que ha sido un descubrimiento, ya que a la niña le costaba un poquito relacionarse y gracias al profesor y a los alumnos ha conseguido pasar esa barrera. Toca el violín. El proyecto pide bastante compromiso, tanto a los niños como a los padres, a los familiares. Y ella viene 3 veces a clase. Pensé que le costaría, pero no, todo lo contrario. Siempre viene con ilusión, con ganas de aprender. Y estamos muy contentas con el grupo. No sé si estoy romantizando demasiado, pero hablábamos antes de las sonoridades iniciales del violín, Sí. donde mucha gente puede sufrirlo como daño colateral, como oyente. Ese crujido inicial, no sé si para ti suena hasta bonito porque lo que tú estás oyendo es el comienzo de una historia. Yo estoy viendo el despertar de algo. Yo recuerdo el primer concierto que dimos en una iglesia en Tamaraceite, que fueron nuestros primeros patronos de la Fundación Canaria Mafre, al que les pedí pues una cantidad simbólica, no sé si fueron 2.500, 3.000 euros, para comprar algunos chelos y contrabajo.
y fueron al concierto. Y recuerdo que no. O sea, que nos reunimos amablemente y decir, wow, es un chirrido importante, ¿no? Lo que produce, porque es que los inicios son lentos Sí. y exigen mucha perseverancia, mucha calma. Y en una sociedad donde todo lo queremos ya, pronto, muy cortoplacista, pues esto también era una enseñanza muy importante, el aprendizaje lento de las cosas, que son las que te hacen caminar más lejos, no más rápido, pero sí más lejos. La palabra barrios estaba metida desde el principio. Era importante marcarlo, es decir, casi que la clasificación no fuese por estilos musicales ni por niveles, sino por esa idea de lo que es un barrio. Efectivamente, nos conectaba directamente a lo social, nos conectaba directamente a las personas y al sentimiento de orillado, es decir, al sentimiento de estar soslayado en la sociedad económica, económicamente, culturalmente, geográficamente también. Es decir, había muchos ingredientes. Muchas de estas familias que se acercaban a barrios periféricos, en este caso cuando empezamos en Gran Canaria, en Las Palmas, gente que estuvo buscando una mejor vida, ¿no? Prosperar, digamos, dentro de su faceta. Entonces, la palabra barrio tenía que estar porque representaba a nuestra gente más humilde, representaba a la gente luchadora, a la gente que rompe las líneas del tiempo y que consigue marcar una nueva dirección. Y es verdad que no surgió al principio de entrada el nombre, ¿vale? De hecho, recuerdo nombres mucho más absurdos, como, yo qué sé, Barrios 440, ¿sabes? Como la afinación de un lado. Y dijimos, oye, es más sencillo, queremos hacer un trabajo comunitario. El paradigma de un esfuerzo comunitario musical es una orquesta y lo queremos hacer en los barrios. Entonces, salió solo después, ¿no? Claro. Pero creo que también define que las cosas más sencillas a veces son las más profundas, ¿no? Barrios orquestados, un proyecto de este tipo, ¿puede ser un escudo o se le queda demasiado grande ante tal ola de odio y de polarización? Yo creo que Barrios Orquestados es como la lumbre de una vela, es decir, por mucho que tú repartas esa lumbre, no va a afectar, no va a disminuir al potencial lumínico de esa vela, ¿no? Solucionar, yo creo que no pretendemos tanto solucionar los problemas del mundo, pero sí mantenernos en una cierta eh, permanente utopía, una tensión utópica que diría Tierno Galván, ¿no? Y yo creo que ya en ese estado de búsqueda permanente, ya hay un éxito en sí mismo en Barrios Orquestados, se logre lo que se logre, pero para mí que solo un niño, una niña, consiga tener una vía de escape, una motivación diferente a este mundo tan tecnificado, ¿no? Y a veces tan escaso de motivaciones, de estímulos, creo que ya eso justificaría a una sola niña, un solo niño, el éxito de un proyecto como Barrio Orquestado. Podemos pensar que Barrios Orquestados podría ser una herramienta, una voz para esos barrios que están quedándose ahogados también, ¿no? Lo comento permanentemente. Yo en estos 12 años y medio he estado haciendo significaciones de todo tipo, ¿no? Por las cuestiones ambientales, por prospecciones petrolíferas, por atentados a la humanidad, como que está pasando ahora en muchas partes del mundo, con las más de 90 guerras activas, ¿no? Pero algunas más sonoras que otras, como el genocidio, la limpieza étnica en el territorio de Gaza o Ucrania, es decir, y lo hemos hecho permanentemente. Hemos denunciado cosas incluso en los desajustes de una ley electoral, es decir, he sido muy asambleario. Y siempre le explicaba a los patrocinadores a veces, o a veces políticos también, que estaban empezando a aportar cuando protestaban, porque no significaba, ¿no? Sí, no, Eh, no les decía, gustaba que fueras no, no, sí, tan no, sonoro. eso nunca ha gustado mucho, eso nunca ha gustado mucho. Pero no sé si por mi talante o porque soy un poco perreta, como diríamos en el barrio, les intento hacer ver que un proyecto social, desde el momento en el que deja de ser una altavocía del pueblo, ha perdido su sentido. Y es contradictorio que apoyen un proyecto sabiendo que es una ONG que está luchando por el empoderamiento de esos ciudadanos, pero que a la vez no les agrade tanto que digan lo que es un clamor en la sociedad, ¿no? En muchas direcciones. Claro que creo que de alguna manera se ha convertido en un espacio de denuncia en muchas ocasiones durante todo este tiempo, ¿no? Barrios Orquestados no es una iniciativa que esté sola en el mundo, ni lo pretende. Como ya ha dejado claro Brito, esto no se trata de colgarse medallas, sino de trabajar por y para la gente que más lo necesita. Una idea similar rige el proyecto Harmony en Estados Unidos, que usa la educación musical
para ayudar a jóvenes de bajos ingresos y comunidades desfavorecidas, o la Red Musical Social, que opera en el territorio español. Toda propuesta suma y es bienvenida, y en el caso concreto que nos ocupa, lo que empezó siendo una acción en un barrio concreto de Las Palmas de Gran Canaria se fue extendiendo por todo el archipiélago y ya ha llegado incluso a países tan lejanos como Honduras o Chile. ¿Tú sueñas con una ampliación de sedes o ahora que ese crecimiento conlleva también un crecimiento de las preocupaciones y los problemas, pues asumes que la escala se va a tener que quedar un poco en territorio regional y a lo mejor un poquito más allá? Lo que sí teníamos claro es que la gestión del proyecto fuera de nuestra comunidad canaria tenía que ser autónoma, ¿vale? Tenía que ser independiente y no depender de España y de Canarias en este caso. Y eso también es otro ingrediente en zonas muy empobrecidas, ¿no? Pero nunca tuve la ambición de ese crecimiento. Si se dieron esos pasos, son muchos menos pasos de crecimiento internacional de los que nos han demandado. Y se dio por una insistencia reiterada tanto en Chile como en Honduras. También se ha dado en muchos municipios de Andalucía, de Madrid incluso, pero es verdad que nunca hemos tenido esa enorme ambición porque queríamos atender a nuestra gente, es decir, hay mucho por hacer aquí, entonces soy detractor de alguna manera de ese volunturismo, ¿no? Que a veces creemos que nuestra labor es elogiable si estamos trabajando en Ecuador, pero después en nuestra tierra, nuestros vecinos, no conseguimos escucharlos ni echarles una mano. Todavía hay mucho que hacer aquí en muchísimos barrios. De momento hay que medir ese crecimiento y de hecho no tenemos planteado ningún tipo de crecimiento en este 2026 próximo, pero porque hay que consolidarlo, ¿no? Pero es verdad que la demanda de otros barrios está, ¿no? Más que un proyecto musical es un proyecto social, eso todo el mundo lo sabe, pero lo que probablemente no sepan es que es un proyecto social necesario para cada barrio de esta isla, de las Islas Canarias. Me parece indispensable que haya un proyecto como este. Acercan la música a los barrios, abren las puertas a todas las personas que tengan una propuesta creativa interesante y honesta. Nunca te dan la espalda, a pesar de que estén hasta arriba de trabajo. Luchan lo indecible a pesar de las inclemencias de la economía y de las inclemencias del momento y del tiempo, y me parece que hablar de barrios orquestados es hablar de honestidad, trabajo, claridad, música, arte, creatividad, seriedad y de familia. Es una gran familia que hace que muchas familias se coordinen, crezcan, amen, crean y hacen que tantos niños y tantas niñas abran las perspectivas a una vida que probablemente es mucho mejor de lo que nunca se podían haber imaginado. José, no tendríamos que estar hablando de estas cosas, pero sí hay que hablar de estas cosas. El proyecto, con todo el reconocimiento que ha ganado, con el recorrido demostrado, está pasando apuros económicos. ¿Qué ha pasado? Bueno, es verdad que el proyecto ha crecido más de lo que inicialmente podíamos pensar. A veces hemos tenido algunas frases poco acertadas de algún político. Es que nadie les ha obligado a crecer, ¿no? Que es un poco triste que digan eso cuando lo que hemos es dar una respuesta a la sociedad, ¿no? A las demandas que se iban produciendo. Pero es cierto que aquella financiación inicial que pretendía evitar el paternalismo institucional y ceñir no solo al tejido, digamos, empresarial y a las posibles iniciativas de autofinanciación, han cambiado mucho cuando ha crecido en 4 islas, cuando tiene tantas sedes. Y efectivamente ese crecimiento que ha sido orgánico también se ha encontrado con sus palos en las ruedas, ¿no? Cuando uno aumenta esa financiación pública, también aumenta todo lo que conlleva esa financiación pública, que tiene que ver con la lucha sistemática de explicar y de seducir y persuadir a la clase política en este caso, pero también de soportar las inclemencias de una burocracia que a veces es absolutamente desproporcionada, que entendemos que persigue una transparencia, una igualdad de oportunidades, pero que si se mantiene en el tiempo, como ha pasado con barrios orquestados, y no se buscan ayudas plurianuales más sólidas por parte del gobierno central, pues puede ser el cese de la actividad, porque efectivamente no se puede mantener más tiempo en las condiciones que sí eran óptimas hace 6 años o hace 5 años. Y las hemos sufrido enormemente, sobre todo en caídas de ayudas o en reducciones de ayudas durante el 2024. En el 2025 nos encontramos con una situación insostenible que hemos conseguido revertir, pero es verdad
que tenemos que luchar para consolidar otro sistema de ayudas que permita la continuidad de una manera óptima, no buscando mayores excelencias, pero sí óptima, ¿no? Porque es muy duro estar continuamente picando roca, ¿no? Entonces creo que eso es responsabilidad de todos, no solo de nosotros que estamos haciendo el trabajo. Y me parecería muy injusto desoír estos llamamientos, me parecería muy injusto porque detrás de nosotros hay cientos, miles de personas que se han beneficiado de esta ilusión, de esta esperanza que genera un proyecto como Barrios Orquestados. Si esto no se soluciona, ¿qué se vislumbra? ¿Habría que redimensionar o cualquier paso atrás sería ya un fracaso? No lo veo nunca así como un fracaso, si es verdad que es un golpe de realidad, sería un golpe de realidad que nadie quiere, pero es verdad que cada año, cada mes, cada clase ya ha sido, perdóname si soy un optimista enfermizo, pero sí ha sido un éxito, ¿no? Ya todo eso ha sido un éxito. Y la responsabilidad, desde luego, no la sentiría exclusivamente en el proyecto. Es una responsabilidad compartida que cada cual tiene que mirar lo que ha hecho. Lo que está claro es que la solidaridad no puede dictaminarse por un decreto institucional. Es algo que tiene que venir de lo más profundo del ser humano. Y es lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos esperando a que nos diga ningún político, ni siquiera ningún empresario, esto deberían hacer, lo que bien sería hacer esto. No, nosotros nos hemos puesto a caminar, a construir, y en ese sentido solo por lo menos facilidades se deberían dar para ciudadanos de a pie que han decidido dedicar su tiempo y su conocimiento a otro. Yo empecé en este proyecto como alumna en el año 2012 cuando se originó dicho proyecto. Empecé con 10 años y actualmente estoy trabajando en el proyecto como profesora de violín y llevo Corvino, uno de los barrios que es en el barrio de Agüime. Además estoy estudiando en el Conservatorio Superior de Las Palmas la rama de pedagogía. Al final, gracias a este proyecto me ayudaron a conocerme a mí misma y a encontrar mi camino profesional dentro de la música y la docencia. Llevo casi 10 años en el proyecto Barrio Orquestado y desde que entré en marzo de 2016 en el barrio de Tamaraceite, sentí gran fascinación por el instrumento que elegí, que fue el violonchelo. Sin Barrios Orquestados yo nunca podría haber descubierto la pasión que tengo por el violonchelo, ni habría tenido los medios necesarios para poder hacerlo. Gracias a Barrios Orquestados recibí todo el aliento que pude tener para hacer las pruebas y los medios necesarios para hacerlas, que gracias a mis profesores que me dieron la mano para poder hacer las pruebas del conservatorio. Cabe imaginar, por una mera cuestión del paso del tiempo, que las primeras niñas y niños que estaban en aquel primerizo proyecto turnándose los 12 violines ya son adultos. ¿Sabes algo de sus historias? ¿Cómo ha crecido esa gente? Algunos de ellos son profesores a día de hoy en el proyecto, que me parece que es como cerrar el círculo, ¿no? Porque efectivamente hemos contado con muchísimos profesionales durante estos casi 13 años, pero nadie ha entendido mejor que los que empezaron en el proyecto de una manera absolutamente comunitaria, con educación oral, con ese feedback permanente con los familiares, ese intercambio intergeneracional. Entonces se nos da la curiosidad de que hay bastantes a día de hoy profesores que ya han pasado, si empezaron con 12 años, que es el caso, pues a lo mejor ya tienen 22, tienen edades ya adultas y están ejerciendo también su trabajo en el propio proyecto. Y algunos simplemente han decidido volar. Estamos hablando de un porcentaje, porque nosotros no estamos buscando a profesionales, ¿vale? Pero sí es verdad que te da una cierta alegría, que ahora no como trabajador social o como persona que se desarrolla en esta intervención social, sino como músico, ¿no? Como profesor, como docente musical, ver a veces a niños y niñas de Jinama, de Tamaraceite, de Guanarteme, que están tocando tan bello, porque al final yo insisto mucho en que una vez que un ser humano descubre la belleza, ese ser humano deja de ser el anterior. Algo se ha transformado en su vida.